Bueno, comenzamos con este módulo 2 de introducción y acompañamiento en lo que es en duelo. Como les decía, en el módulo 1 estuvimos viendo todo lo que hace a la relación de ayuda, esa relación de ayuda que va a facilitar el proceso de duelo, que hay que tener determinadas actitudes, ¿no es cierto?, que es desde el modelo del SP, del enfoque centrado en la persona de Carl Rogers, que hay que practicar muchísimo la capacidad de escucha, ¿sí? Hay que tener los oídos súper abiertos y liberarnos de todos los juicios y creencias que tengamos, ¿sí? Hacerlos a un lado para poder dedicarnos a la relación de ayuda, poder acompañar de manera efectiva a través de actitudes de comprensión empática, de aceptación positiva incondicional y de congruencia, ¿sí? Todo eso lo fuimos viendo en el módulo 1, vimos también algunas técnicas de intervención como el parafraseo, ¿sí? Sobre todo para ver si estoy entendiendo bien lo que me está comunicando el consultante o el doliente, pero también a través de ese parafraseo le voy a comunicar a esa persona de que le estoy escuchando, ¿sí? Y mucha atención a lo que es la parte emocional, lo que es la dimensión emocional dentro de este proceso de duelo, ¿sí? Hoy vamos a entrar específicamente a lo que es la parte de duelo. Bien. Duelo, ¿qué es? Duelo viene del latín dolus, que significa dolor. Llamamos duelo al conjunto de sentimientos, emociones, pensamientos y comportamientos que aparecen tras la muerte de un ser querido, y en general de todo tipo de pérdida, ¿sí? En este curso vamos a profundizar por ahí más en lo que es la muerte por un ser querido, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta de que todo duelo implica una pérdida, puede ser simbólica también, puede ser intangible. Ya hemos hablado también anteriormente de que puede ser una pérdida de un estatus social, una pérdida de un trabajo, ¿sí? Una pérdida de una situación, ¿no es cierto?, que tenga que ver, por ejemplo, se nos incendió la casa y perdimos todo, ¿sí? Una pérdida económica, ¿sí? Hay distintos tipos de pérdida que, bueno, hoy vamos a tratar de profundizar un poco en eso. El duelo humano se define como una reacción adaptativa, natural, normal y esperable ante la pérdida de algo o alguien significativo. Es decir, el duelo es inherente a todo ser humano. El duelo no es una enfermedad. Resulta un acontecimiento vital estresante de primera magnitud que tarde o temprano hemos de afrontar, ¿sí? Todas las personas transitamos por duelos. Todos los duelos son normales, ¿sí? Y de alguna u otra forma los vamos a afrontar, excepto en el caso de un duelo patológico, ¿no es cierto? Ahí ya necesitamos de profesionales específicamente de la salud y de tratamiento médico, o que pueden ser, por ejemplo, un psicólogo clínico, ¿sí? También el acompañamiento de un médico para que controle los síntomas físicos, y de un psiquiatra que muchas veces se requiere de medicación, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver ahora las pérdidas como experiencia de vida. En la dinámica universal y constitutiva de la vida hay un tiempo para la búsqueda y crecimiento personal, pero también un tiempo para perder. Cada pérdida de algo conocido es un modo de morir, de ser y de vivir, dando lugar a lo nuevo,
nuevos desafíos, nuevas relaciones. Existen dos tipos de pérdidas, las físicas o tangibles, que incluyen las pérdidas perceptibles como la de un ser querido, y las simbólicas o psicosociales, como por ejemplo un divorcio, la pérdida de estatus social, de empleo, etc. Generalmente estas últimas no suelen registrarse como pérdidas significativas, de forma tal que no se les concede el tiempo necesario para elaborar un duelo. Y acá voy a hacer un paréntesis porque es muy importante trabajar este tipo de pérdidas simbólicas también, porque las pérdidas simbólicas a veces nos golpean y nos afectan muy fuerte también. Es necesario concientizar y educar en duelos para que estas pérdidas también se puedan procesar. Y qué mejor que un counselor para que pueda acompañar en este tipo de procesos de desarrollo personal, en este tipo de crisis vitales, ¿sí? Hay pérdidas positivas también, no siempre son pérdidas negativas, hay pérdidas positivas también, en las cuales existe un duelo para elaborar, como por ejemplo un ascenso en el trabajo, ¿no es cierto? En ese ascenso de trabajo, por ejemplo, hay un cambio, se produce también esta emoción, este sentimiento de ansiedad, ¿no es cierto?, por lo nuevo, también por lo que dejo, ¿sí? Entonces, esas pérdidas positivas también se pueden elaborar, ¿sí? Hay que tenerlas en cuenta, porque son cambios, son nuevos aprendizajes, nuevos procesos de adaptación que vamos a tener que realizar. Tipos de pérdida. La primera pérdida es el nacimiento. Es la pérdida primera y la más dolorosa. El niño es sacado de un ambiente de seguridad y confort, en donde está en el útero, ¿sí? En la panza de la madre, donde se está alimentando, tiene todos sus nutrientes, tiene el calor, ¿sí? Y de esa tranquilidad, donde una compañera lo acompaña, viene el golpe. El niño es lanzado al mundo, ¿sí? Por eso aparece el llanto, aparece el dolor, ¿sí? Aparece ese desconcierto de ese bebé que viene al mundo. Esa es la primera pérdida dentro del ciclo vital que tenemos. Después vienen las pérdidas de crecimiento. Estas tienen que ver con la evolución del ser humano en las distintas fases de crecimiento, ¿sí? La infancia, la niñez, la juventud, la edad adulta y la tercera edad. Cada una de estas fases se caracteriza por tareas específicas de desarrollo. No son los mismos roles que cumplimos, no son las mismas actividades, ¿sí? Y conllevan encuentros y separaciones. La jubilación es una pérdida en donde muchos tienen el derrumbamiento de su imagen personal. No saben qué hacer con el tiempo que tienen y se sienten incapaces de nuevas relaciones, ¿sí? Esto suele verse mucho, de que esta pérdida, ¿sí?, del trabajo, del estatus social, de la imagen personal, ¿sí? Esto de pertenecer a un lugar, a una actividad, y que hoy ya no está más. La pérdida de la propia cultura suele darse cuando una persona abandona su país de origen o se aleja del ambiente de origen, que conlleva lugares, tradiciones, comportamientos, costumbres diferentes, ¿sí? Cuando se mudan de un país al otro por diferentes cuestiones, ¿sí? Ahí también hay un duelo. La pérdida de lazos afectivos, ¿sí? Bueno, suele darse en separaciones familiares, sobre todo lo que son los lazos afectivos. Cuando por distintas causas se pierden contacto con seres queridos, hijos que no se hablan con sus padres o entre hermanos, separaciones de amistad o de pareja por envidia o celos, rupturas de relaciones intergeneracionales, como por ejemplo los ancianos que son olvidados muchas veces por los jóvenes.
Después tenemos, a ver, pérdida de la identidad personal. Todos tenemos un autoconcepto, es decir, una idea de nosotros mismos, de quiénes somos, qué concepto tenemos de nosotros mismos, una imagen personal. Muchas veces, por el paso de los años, los cambios de roles propios de la vida o por razones laborales trae aparejado cambios en el rol social, que es percibido como una pérdida. Por ejemplo, dejar de trabajar en una institución importante implica cambios filosóficos, ideológicos. La persona se enfrenta ante el desafío de descubrirse y encontrar sus orígenes, ¿no es cierto? Esto pasa mucho como, por ejemplo, en algunos cargos políticos, cargos gerenciales de empresa importante, el CEO de la empresa Coca-Cola y que de pronto lo vemos haciendo otra actividad, ¿no es cierto? Entonces, ese cambio, esa pérdida de ese estatus social, de esa imagen que tenía, es también un duelo, ¿no es cierto? Y que la persona atraviesa y tiene a flor de piel distintas emociones. La pérdida de salud o el recupero de la misma, ¿sí? Esto también es un duelo, una pérdida. Las enfermedades suelen afectar a la persona en distintas dimensiones. Implica una limitación al bienestar y desencadenan una serie de reacciones. Por ejemplo, la pérdida de un miembro físico, perder la mano o una pierna o un seno, ¿sí? El seno de la mujer con lo que sucede cuando afecta el cáncer de mama, ¿no es cierto? Pérdida de la imagen corporal, como adelgazar o engordar, implica un proceso de adaptación, no solo de la persona, sino también de su entorno. La persona empieza a entrar en contacto con la añoranza. Ah, porque cuando yo podía hacer actividad física, o podía salir a correr o jugar al básquet, y ahora me encuentro en silla de ruedas, y esta nueva situación que le afecta, que le duele, que le estresa, surge toda la añoranza, ¿no es cierto? La pérdida por lo que nunca se tuvo, ¿sí? Esto también aparece, son realidades soñadas o deseadas. Por ejemplo, lo que nos hubiera gustado de niños. Nos podemos encontrar con personas que a veces nos pueden contar que de niños sufrieron determinadas situaciones, ya sea económicas, relacionales, vinculares. Por ejemplo, me he encontrado con personas en consulta que plantean, a mí de niño me hubiese gustado tener un papá, me hubiese gustado haber tenido un papá, ¿sí? Que me acompañe, que esté, que me enseñe cosas, o tener un abuelo, ¿sí? Esto también es una pérdida. Y la última pérdida, que es la muerte, que suele ser la pérdida a la que más miedo le tenemos, ya sea por nosotros mismos o por nuestros seres queridos, e implica diferentes reacciones y un proceso de aceptación, ¿sí? El duelo normal de una pérdida por un ser querido o por muerte suele transitarse entre 6 meses y un año. Luego pasa a ser un duelo patológico, que después vamos a explicar las características, ¿no? Pero generalmente un mínimo de 6 meses y un máximo de un año y medio suele transitarse lo que es un duelo normal, ¿sí? Con todo lo que ello implica. Ahora vamos a ver algunas reacciones y síntomas del duelo, ¿sí? Entra mucho en juego lo que es la confusión, ¿sí? En esa primera etapa de shock, las emociones como la tristeza, las reacciones físicas como el llanto, las opresiones en el pecho, en la garganta, la falta de apetito o el exceso de apetito, ¿sí? Vamos a ver que la persona es como que toda persona se resiste, ¿sí? Se resiste a querer aceptar el duelo, se resiste ante la pérdida del ser querido, ¿no es cierto? Nos resistimos a querer aceptar, ¿sí? Esa pérdida. Entonces, a nivel físico,
Suelen aparecer palpitaciones, dolor de cabeza, sensación de falta de aire, temblores, dificultad para tragar, visión borrosa, opresión en la garganta, náuseas, boca seca, sensación de nudo en el estómago. Aparece también la fatiga y el cansancio, dolor de espalda, mareos, oleadas de calor, hipersensibilidad al ruido, opresión en el pecho. Si estos síntomas, hay que prestar atención a estos síntomas que menciona la persona, que transita la persona, porque si son muy perdurables, es necesario pedir una interconsulta o sugerir que la persona se pueda hacer un chequeo médico, ¿sí? Para tratar de controlar estos síntomas físicos que pueden aparecer. A nivel emocional, se alteran sentimientos y emociones. Hay una hipersensibilidad por parte de la persona. Aparece el llanto inesperado, ¿sí? Esto de que de repente estamos hablando y un olor, un sonido, una música, es como que le trae al recuerdo la pérdida y de repente vemos que la persona llora, ¿sí? Ese llanto inesperado, ¿sí? Tiene que ver con cuando afecta esta dimensión emocional, cuando nos duele la parte emocional, ¿sí? Y muchas veces aparece porque hay algo en el ambiente, algo que rodea a la persona que le trae al recuerdo esa pérdida, que le trae al recuerdo el dolor, ¿sí? Y es ese momento inesperado en el que conecta con la pérdida. Una música, un aroma, una comida, una ropa, una fotografía, ¿sí? Montones de cuestiones. Que también hay que tener en cuenta de que esto puede ser también como un disparador en los casos donde hay mucha negación, ¿sí? O mucha evasión al duelo, para que nosotros podamos pedirle, acercarle y trabajar en consulta, ¿sí? Con algún tipo de recurso, ¿sí? Que dé lugar para poder hablar, ¿sí? Para promover procesos activos en relación al duelo, ¿sí? Que nos traiga una fotografía y que nos cuente de qué se trata esa fotografía o qué estaban haciendo en ese momento, o la comida favorita, ¿sí? Es habitual también, bueno, aparece el enojo también, el pánico, el aturdimiento, la incredulidad, esto de que no podemos creer. Es habitual el sentimiento de culpa por asuntos pendientes, cosas que nos quedaron por decir, ni hablar si hubo alguna pelea, alguna discusión, ¿sí? La tristeza es prolongada con distintos tipos de llanto también, ¿sí? Llantos en silencio, llantos desgarradores. No llorar no significa no sentir tristeza, porque hay personas que no lloran, o hay personas que les cuesta más el llanto, pero eso no quiere decir que no sienta tristeza en su interior. El ánimo está deprimido y el miedo puede ir desde un ligero temor hasta un permanente estado de alerta, ¿sí? Fíjense cómo puede afectar de forma diferente en cada persona. A nivel cognitivo y mental, vamos a ver pensamientos repetitivos que tienen que ver con la muerte, con recordar el accidente o con recordar lo que tiene que ver con esa sala de hospital, ¿sí? O con recordar ese tratamiento doloroso, o con recordar ese momento, esa imagen que queda grabada en la mente, ¿sí? Los recuerdos que nos invaden. Esto muchas veces provoca falta de concentración, distracción, a veces olvido de lo que estamos haciendo, porque muchas veces se vuelven como pensamientos o imágenes intrusivas.
Sueño sobre lo perdido, voy a soñar con el ser que perdí, con el ser fallecido, ¿sí? Lo voy a ver en sueños, lo voy a recordar, ¿sí? A nivel conductual, querer llamar al ser querido en voz alta, atesorar objetos o por el contrario, querer agarrar y tirar todo, ¿sí? Eso a veces pasa también con los duelos, que a veces se quieren deshacer de forma rápida de todo, ¿sí? O por el contrario hay personas que acumulan los objetos. Yo, desde mi perspectiva, creo que ambos extremos, ¿sí?, son perjudiciales y no facilitan el proceso de duelo, ¿sí?, sino más bien que lo obstaculizan, porque es como una forma de negar también. Entonces me parece que hay que tratar de, en esto de atesorar objetos o de deshacerse de todo, tratar de mantener un nivel como intermedio, ¿no es cierto? Evitar, gente que busca evitar recordatorios. A veces a nivel conductual, muchas veces las personas se tiran por fumar o beber más de lo habitual. Hay alteraciones en el sueño, falta o exceso de apetito, hablar constantemente de la persona fallecida o por el contrario, negar su existencia. En estos casos yo prefiero que siempre se hable de la persona fallecida. Lo que sí, cuando vamos a acompañar en estas cuestiones, vamos a tratar de que la persona hable de la persona fallecida, pero siendo consciente de que falleció, y no como que si estuviera todavía presente. A nivel espiritual surgen preguntas. ¿Por qué falleció? ¿Por qué me pasa esto a mí de perder este ser querido? Preguntas sobre el sentido de la vida, sobre el sentido del amor, sobre un posible encuentro, esto de la esperanza, también de la fe. También aparecen preguntas sobre el misterio de la muerte. ¿Qué es el misterio de la muerte? ¿Sí? ¿Por qué vivimos? Es también habitual también que nos cuestionemos nuestra fe o nuestras creencias religiosas, ¿sí? Esto aparece muchísimo. Sobre todo es necesario que las personas que también acompañan desde alguna creencia religiosa, es bueno que lo tengan en cuenta porque en los momentos de ira es como que esa persona odia la fe, odia a Dios, no cree en nada, ¿sí? Como que no quiere creer en nada, ¿sí? Y eso a nivel espiritual afecta mucho también, porque nosotros tenemos que tratar de resignificar el sentido de vida, ¿sí? Para que esa persona pueda continuar desarrollándose y pueda vivir a pesar de no tener el ser querido, ¿sí? Esta frase me gusta mucho, que es de Elizabeth Kubler-Ross, que ella es una médica psiquiatra, ¿sí?, que en los años 60 hizo estudios sobre el duelo y también la tanatología. Y ella dice, aquellos que aprendieron a conocer la muerte en lugar de temerla y luchar contra ella, llegan a ser nuestros maestros sobre la vida. Fíjense qué gran sentido de aprendizaje y de trascendencia le da Elizabeth Kubler-Ross a lo que es la muerte, ¿sí? Que desde ese lugar me parece que tenemos que trabajar. Vamos a ver ahora algunos tipos o clasificaciones, por así decirlo, de lo que son los duelos. El duelo por muerte súbita o inesperada. Son aquellos accidentes, ataques al corazón, homicidios, entran en este tipo de duelo. Es fundamental al momento de comunicar la noticia, cuidar la forma en que se realiza, ya que quedará grabada en la familia. Estas muertes son más difíciles de elaborar que otras. La irracionalidad,
la insensatez, la brutalidad que a veces acompaña la experiencia del doliente, es lo que hace que este tipo de duelo sea uno de los duelos más difíciles, ¿no? Algunas de las características: sensación de irrealidad, exacerbación de sentimientos de culpa y de necesidad de culpar a alguien. Muchas veces pasa que hubo un accidente y bueno, tenemos todo el tiempo la necesidad de querer encontrar un culpable de eso, porque necesitamos saber una respuesta, necesitamos saber por qué sucedió, necesitamos justificar lo que sucedió, ¿sí? Hay implicación de autoridades médicas, autoridades legales, sensación de impotencia y de rabia, ni hablar en aquellas situaciones que son por homicidio, ¿sí? Que descoloca totalmente a la familia. Hay remordimientos por cosas no dichas, aumento de necesidad de entender, sensación de indefensión y de vulnerabilidad por parte de la familia y de las amistades y seres queridos. Otro tipo de duelo es el duelo perinatal o por aborto espontáneo, ¿sí? Este duelo lo suele transitar muy fuerte las mujeres, las madres, pero también en los casos de los matrimonios y de las parejas también afecta en el hombre, ¿sí? Es el dolor por la pérdida de un hijo deseado. La preocupación suele centrarse en el estado físico de la mujer. Se buscan respuestas de la causa. El marido suele ser el blanco de enojo porque la mujer cree que él no siente lo mismo. Como en todo duelo, es importante hablar abiertamente y de los sentimientos que conlleva, ¿sí? Este proceso psicológico, ¿sí?, acompaña la pérdida del bebé en cualquier momento del embarazo y hasta el primer mes de vida del recién nacido, ¿sí? Hay casos de famosos, como por ejemplo en Argentina, de Pampita, de Maru Botana, que ellas han transitado este tipo de duelos, ¿sí? Con los pechos llenos y los brazos vacíos. El duelo por enfermedad terminal, que es un duelo anticipado, ¿sí?, es el duelo que ha comenzado antes de una pérdida real. Tanto el paciente como los familiares viven un duelo anticipado. Implica un reconocimiento intelectual y emocional de la cercanía de la muerte y permite movilizar mecanismos psicológicos para adaptarse a la pérdida, ¿sí? Pero este duelo, si bien uno ya lo va haciendo desde la enfermedad, que es sumamente engorroso, aquellas personas que hemos transitado la pérdida de un ser querido significativo, es muy engorroso transitar la enfermedad, los chequeos médicos, ver el sufrimiento de la persona que está transitando esa enfermedad terminal, y también la pérdida de ese rol que cumplía esa persona en la familia. Suele verse complicado cuando es extremadamente largo, ¿no es cierto? Porque es como que la agonía perdura, ¿sí?, en los familiares e incluso en el paciente, ¿sí? Con respecto a los sentimientos, predomina la ansiedad por la separación y la ansiedad de existencia. Por el aumento de la conciencia de la muerte personal, también los familiares empiezan a cuestionar, ¿sí? ¿Y cómo será cuando yo muera? ¿Sí? ¿De qué forma iré a morir yo? ¿Iré a sufrir tanto? ¿Sí? Surgen todo este tipo de preguntas sobre mi existencia, sobre la muerte. Conductualmente se comienzan a ensayar nuevos roles. Se piensan en cosas concretas como en el entierro. Es fácil experimentar la culpa también. Todos los tipos de duelo generalmente traen esta sensación o el sentimiento de culpa. El duelo anticipado trae dificultades cuando es demasiado largo, o cuando la evolución de la enfermedad es muy lenta, o cuando el paciente ya no puede interactuar.
Otros tipos de duelos que también son complicados es el duelo ambiguo, también llamado duelo ambivalente. ¿Por qué ambivalente? Es como que la persona tiene un desconcierto, no sabe si está haciendo el duelo, si debe hacer la pérdida o no, está como en un estado de ambivalencia. Esto suele pasar mucho en los casos de desaparecidos, seres queridos que han desaparecido y todo apunta a que está muerto aunque no haya certezas. También es el caso de algunas capacidades humanas como el Alzheimer. Ahí también hay un duelo ambiguo, ¿sí? Sobre todo para los familiares, aquellos familiares que transitan, que sus padres o sus abuelos que tienen Alzheimer, es muy doloroso, ¿sí? La pérdida del rol de ese familiar y la pérdida también del reconocimiento, de la identificación. Las personas no saben si comportarse como casadas o viudas, si esperar o desistir, si desear la vida o el fallecimiento definitivo. También el duelo por suicidio es uno de los más difíciles de superar y aceptar. Se lo considera un duelo extraordinario por la tragedia del fallecimiento, por el desconcierto existencial y por la profunda conmoción que producen los supervivientes. El duelo familiar se siente abandonado, el núcleo familiar se siente abandonado y rechazado. Los niveles de ansiedad y miedo son más altos que entre los supervivientes de muertes naturales. Se suele asumir la responsabilidad de la acción del fallecido. Es muy importante prestar atención al resto de los seres queridos porque a veces puede desencadenar el suicidio de otras personas también. El duelo múltiple es cuando se han perdido varios familiares por un accidente simultáneamente en un periodo breve de tiempo. El doliente es poseedor de un sufrimiento incalculable y suele estar desbordado por su dolor. Puede presentar periodos extensos de anestesia o adormecimiento emocional